Buenas tardes, gracia y paz en el nombre de Jesús el Cristo. Hoy la lección está una descripción del ministerio apostólico. Es una folleta traducido por apóstol Alberto Flores Granados, una descripción del ministerio apostólico. Aleluya. En Hechos capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aleluya. Entre estos profetas y maestros eran Bernabé y Saulo o Pablo. Ellos formaban parte del equipo de liderazgo en la iglesia de Antioquía. Excelente, no solamente uno pastor para una congregación, pero un equipo de liderazgo con los ministerios diferentes, y profetas y maestros, los maestros. Este es un modelo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Aleluya. Aleluya. En versículo 2, Hechos capítulo 13, versículo 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aleluya. El equipo de liderazgo se encontraba ayunando y ministrando al Señor, y el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo habló. Este es una imagen hermosa. Un equipo de líderes buscan al Señor y por orando y ayunando, y el Señor habló, y el Espíritu Santo habló. Los ministerios nuevos aparecerán. Aleluya. 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 En versículo 3 al 4 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y 4a, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Aleluya. Bernabé y Saulo, Pablo, fueron llamados y escogidos por el Espíritu Santo y enviados por la iglesia de Antioquía en una misión apostólica. Es necesario ver que los hombres, Saulo y Bernabé, fueron llamados en el ministerio apostólico en la presencia del Espíritu Santo, entre el cuerpo de Cristo. Aleluya. Los líderes impusieron las manos. Saulo y Bernabé fueron enviados por la iglesia y por el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Hechos 14:14. En Hechos 14:14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Los apóstoles. Aleluya. Pablo y Bernabé ahora son llamados apóstoles. Sus ministerios hubieron cambiado de maestro, Pablo, y profeta, Bernabé, al ministerio de apóstoles. Aleluya. En 1 Timoteo 2:7, Pablo es llamado un maestro. Aleluya. En Hechos 4, versículo 36, Bernabé es llamado por los apóstoles el hijo de consolación.
Bernabé, que significa hijo de consolación. Bernabé en hebreo es literalmente hijo de una profeta. Aleluya. Entonces Pablo estaba el maestro. Bernabé estaba una profeta, pero ahora llamado a los apóstoles, al ministerio de apóstoles. Aleluya. En Hechos capítulo 14, versículo 31 al 37, Pablo y Bernabé continuaban en su misión apostólica. En la medida que observemos estos versículos, recibimos una descripción del funcionamiento de la misión apostólica. Aleluya. Aleluya. Los apóstoles Pablo y Bernabé fueron obedientes al mando de Jesús. Ok, entonces, número uno en los versículos Hechos 14, 21 al 27, punto número 1, el evangelio predicado. El evangelio predicado. En versículo 31, y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad. Aleluya. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús dijo, Mateo 24, versículo 14, Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Los apóstoles Pablo y Bernabé fueron obedientes al mando de Jesús. Ellos predicaron el evangelio a la ciudad. Aleluya. Jesús había ordenado a los apóstoles en Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio es el evangelio del reino de Dios. El evangelio es el evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y debe ser predicado en todo el mundo. Aleluya. Los apóstoles Pablo y Bernabé fueron obedientes al mando de Jesús. Aleluya. También en versículo 21, Hechos 14, versículo 21, punto número 2, discípulos hechos. Y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Jesús se dirigió a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Versículo 20, Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que observan todo lo que os he enseñado. Aleluya. Los apóstoles fueron obedientes al mando de Jesús a ser discípulos a todas las naciones. Después de predicando el evangelio, hacen discípulos. Es muy importante. El propósito no es solamente los conviertes, pero hacer discípulos. Este es el modelo apostólico. El discípulo es aquel a quien se le está enseñado y se mantiene en la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 31, Juan 8, 31, Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Aquellos que creen en el evangelio que se les ha predicado necesitan ser bautizados y ser discipulados en la palabra. Amén. Aleluya. Punto número 1, el evangelio predicado. Punto número 2, discípulos hechos. Aleluya. Punto número 3, también en versículo 21, Hechos 14, 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, número 1, y de hacer muchos discípulos, número 2, volvieron a Listra, a Iconia y Antioquía. Aleluya. Pablo y Bernabé tuvieron un ministerio itinerante. Viajaban a distintos lugares y regresaban para hacer un seguimiento a los hermanos en todos los sitios en los que habían estado. Aleluya. Es muy importante que para hacer seguimiento a los hermanos y las hermanas, el ministerio apostólico es itinerante. También hoy podemos para dar seguimiento por Zoom, la aplicación Zoom en la computadora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En Romanos 1:5, Romanos capítulo 1, versículo 5, Romanos 1:5, dice, y por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. El ministerio es a todas las naciones, todas las naciones. El ministerio de los apóstoles o ministros apostólicos consiste en volver a visitar los lugares donde el evangelio ha sido predicado, de tal manera que la iglesia sea establecida con los fundamentos correctos. Aleluya. Recuerda, una función importante de los apóstoles es establecer la iglesia con los fundamentos correctos. Como en Hebreos 6, 1 y 2. Aleluya. Los fundamentos 6 fundamentos. Aleluya. Amén. Aleluya. Punto número 4. Punto número 4 en Hechos 14, 22. Punto número 4 es fortalecimiento del ánimo de los discípulos. Fortalecimiento del ánimo de los discípulos. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando los ánimos de los discípulos. Aleluya. La palabra en inglés, fortalecer, y en español, la palabra fortalecer se traduce como confirmar en la Biblia plenitud y significa apoyarse. Y de allí fortalecer a través del apoyo. Aleluya. Es la palabra de Dios la que fortalecerá el alma de los discípulos. En Hechos 15:32, Hechos 15:32, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aleluya. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aleluya. Amén. Este es la obra del pastor a fortalecer el ánimo de los discípulos. Aleluya. Y los apóstoles llevan los hermanos en sus corazones y los quieren ser fortalecidos en Cristo. Aleluya. Los hermanos en todas partes fueron
fueron fortalecidos por el respaldo que recibían a través de equipo apostólico cuando regresaban y los animaban en la palabra. Amén. Aleluya. Entonces, punto número 1, el evangelio predicado. 2, discípulos hechos. 3, ministerio itinerante. 4, fortalecimiento del ánimo de los discípulos. Aleluya. Punto número 5. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La palabra exhortar significa acercarse, invitar o invocar. Se utiliza para toda clase de llamado a una persona, lo cual está supuesta a producir un efecto particular. Por concordancia de Strong, número 3870. Sí, excelente. Los apóstoles llamaban a los discípulos que permaneciesen en la fe. Aleluya. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Este es, en Romanos 10:17, la palabra es en griego rema. Esta es la rema, palabra de Dios, que santifica, limpia y purifica la iglesia. En Efesios 5:26, esta es la rima palabra de Dios que santifica, limpia y purifica la iglesia. Aleluya. Judas también exhorta a los hermanos a contender por la fe. En Judas, versículo 3, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aleluya. Los apóstoles ministran el ministerio de exhortación, de tal manera que la iglesia crecerá y aumentará a madurez. Aleluya. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y los discípulos son llamados a continuar en esta palabra y no seguir de doctrinas diversas y extrañas. En Hebreo 13:9, de doctrinas diversas y extrañas, no seguir. Aleluya. Los apóstoles quieren la iglesia a permanecer en la fe. Aleluya. Aleluya. Número 5, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Amén. Punto número 6. En Hechos 14:22. Aleluya. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. La tribulación, aleluya. Punto número 6 es advirtiéndoles que necesitarán soportar en tribulación. Aleluya. Hay una advertencia.
hay una advertencia. La tribulación es una entrada al reino. ¡Oh, aleluya! Es necesario soportar la tribulación. La tribulación nos ayudará, aleluya, ayudará a entrar al reino y formar el carácter de Cristo. Amén. Es una parte necesaria a crecer a madurez. Hay una advertencia, la tribulación es una entrada al reino. En Juan 16:33, Juan 16:33, y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Aleluya. Jesús dijo, yo he vencido el mundo. Amén. Pablo de los Tesalonicenses dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra fe en las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aleluya. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Aleluya. El mensaje apostólico es advertir y animar a los hermanos a soportar la tribulación, sabiendo que en Marcos 13:13, sabiendo que el que perseverare hasta el fin será salvo. El que perseverare hasta el fin será salvo. Aleluya. Amén. Es una parte necesaria a crecer a madurez. Tribulaciones. Aleluya. Amén. Punto número 7. Punto número 7 en Hechos 14:23. Punto número 7 es nombramiento de ancianos. En Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia. El trabajo del apóstol consiste en nombrar ancianos que se ocupen de la obra local. Aleluya. Es la obra de los apóstoles a constituir y establecer los ancianos en todas las iglesias y en todas las ciudades. En Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo, dirigiéndose a Tito, registra, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y restablecieses ancianos en cada ciudad como te mandé. Aleluya. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y restablecieses ancianos en cada ciudad como te mandé. Aleluya. Pablo instruye a los ancianos en Éfeso, en Hechos 28, capítulo 20, versículo 28, Hechos. Pablo instruye a los ancianos en Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, del Dios. Aleluya. Los ancianos son los pastores que son colocados por los apóstoles para supervisar las iglesias locales. Los ancianos son supervisar y apacentar el rebaño de Dios, por continuando en el trabajo de discipulado en sus locales. Aleluya. Número 7, nombramiento de ancianos. Es una obra de los apóstoles. Amén. Aleluya. Punto número 8. En Hechos 14:23. Punto número 8. En Hechos 14:23. Dice,
y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aleluya. Oración y ayuno. Aleluya. Número 8. Oración y ayuno. En Hechos 13, versículos 2 y 3, vemos la escogencia hecha hacia Pablo y Bernabé para ser enviados como apóstoles en el contexto de oración y ayuno. En versículo 3, Hechos 13:3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las malas manos y los despidieron. Aleluya. La oración junto al ayuno es una manera de recibir la guianza y la dirección de parte de Dios en un ministerio apostólico. El nombramiento de ancianos se realizaba en el contexto de ayuno y oración. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, número 1, el evangelio predicado. 2, discípulos hechos. 3, ministerio itinerante. 4, fortalecimiento del ánimo de los discípulos. 5, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Punto 6, advirtiéndoles que necesitarán soportar en tribulación. 7, nombramiento de ancianos. 8, oración y ayuno. Número 9, punto número 9, en Hechos 14:26. Hechos 14:26 dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Aleluya. Entonces, punto número 9 es: el ministerio es una obra de gracia. Una obra de gracia. Aleluya. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados, fueron encomendados a la gracia de Dios para que realizasen la obra que les fue recomendada. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Los dones dados por Cristo son dones de gracia. Sí. Todo ministerio es una obra de gracia. Y la gracia es liberada a aquellos quienes reciben ministros apostólicos. Aleluya. Hay gracia a recibir cuando recibimos los ministerios apostólicos. Aleluya. Hay gracia. Muchas gracias. Mucha gracia. Aleluya. Finalmente, número 10. Número 10 en Hechos 14:27. Número 10 es regreso a la base y rendición de cuenta. Aleluya, muy importante. Regreso a la base y rendición de cuenta. Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Los apóstoles habían sido enviados desde la base apostólica en Antioquía. Ahora, después de un viaje extenso, habían regresado a su base doméstica. Toda la iglesia se reunió para recibir su informe. Los apóstoles no son superior a los miembros del cuerpo de Cristo. Los apóstoles también son miembros y una parte del cuerpo y son responsables de dar cuentas a aquellos quienes los enviaron.
Esta es, aleluya, pudieron informar cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, aleluya. Los enviados fueron responsables de dar cuentas a aquellos quienes los enviaron. Aleluya. Número 1, el evangelio predicado. Número 2, discípulos hechos. Número 3, ministerio itinerante. Número 4, fortalecimiento del ánimo de los discípulos. Número 5, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Número 6, advirtiéndoles que necesitarán soportar en tribulación. 7, nombramiento de ancianos. 8, oración y ayuno. 9, el ministerio es una obra de gracia. 10, regreso a la base y rendición de cuenta. Esta es una descripción del ministerio apostólico. Vemos el ministerio apostólico en acción. Seguid el modelo. Amén. Amén, aleluya.